Una de las características de la arquitectura popular de Fuerteventura es la existencia de un horno exterior adosado a la vivienda que se utiliza, entre otras cosas, para elaborar el pan. Ezequiel ha encendido el horno con el fin de cocer algunos panes para el consumo familiar. Hoy, para alimentar el fuego, la leña ha sustituido a las aulagas muy abundantes en este desértico territorio. Leña, y antes se empleaba julagas, que es lo que había de antes, pero ya hoy sí hay leña, hoy sí hay madera. Madera, se va a una hora de esas hoy y le dan a uno madera toda la que quiera. Pero ya antes que no había. Para que el horno tire bien y coja pronto la temperatura apropiada, el aire tiene que venir a favor del fuego y entrar por la boca para sacar el humo por la chimenea. Hombre, el aire es el que le ayuda a caldear el horno. Y si el tiempo estuviera aquí, ya estuviera casi al caldear. No se caldea enseguida. Pero voy a darle porque no ve que el fuego no va para atrás, sino para la boca. Pues el tiempo está aquí al norte. Como el aire va en contra del tiro del horno, Ezequiel tendrá que echar más leña hasta que el horno se caliente. Mientras tanto, Catalina, en el interior de la vivienda, preparará la masa con la harina de trigo previamente cernida. Hay que cernirla porque puede tener alguna cosa. Ahora vamos a medirla. Antes de medirla, hace la señal de la cruz sobre la harina. Esto es tradición de viejo. Y yo he seguido la tradición esa. Dicen los antepasados que eso era la gracia de Dios. Para que la masa salga bien, Catalina debe saber el peso de la harina que va a utilizar y así podrá mezclar los ingredientes en las proporciones adecuadas. Para ello, utiliza una caja de madera llamada medio, que equivale a 2,5 kilos de harina. Ahora le voy a poner la sal. Para cada cajoncito, un puñito de sal. Por cada medio, le pone un puñito de sal marina y después añade la levadura y especias a su gusto. Esto mata la uva, para que esté más sabroso el pan. Catalina inicia cada proceso haciendo la señal de la cruz para que la masa sea protegida. Máxime si tenemos en cuenta que en la isla de Fuerteventura el pan solamente se hacía una vez al año. Antiguamente se hacía todos los años una vez. Comer pan era pues todo un acontecimiento, ya que el alimento base de los canarios ha sido el gofio. Estas son tradiciones que vienen de los antepasados. Ahora lo hago trocitos para ponerle un poquito de agua, para seguir trabajándolo. Catalina tiene mucha práctica en amasar la harina, pues ella hace su propio pan cada 15 días. Lo he hecho siempre con gusto. Yo lo hago en mi casa yo sola. Cuando la masa está llena de agujeros por dentro, es señal de que está en su punto. Hay que trabajarla. Cuando ya se corta, está llena de agujeros, ya está preparada para armar el pan. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya? Armar el pan. Armar el pan consiste en amasar independientemente cada una de las piezas que se van a elaborar. La masa y el niño. Siempre, en la masa y el niño siempre hay frío, hay que abrigarlo, tanto una cosa como la otra. Hasta que se lleven al horno, Catalina las guardará al abrigo de una tela para que no se enfríen. Al calor de la tela, la masa fermentará aumentando su volumen. Cuando esté el horno caliente, ya se podrán cocer los panes. El pan antiguamente lo tenían a 2 o 3 horas, pero ahora nada más que terminar de amasar, ponerlo al horno.
La forma de cada una de las piezas es fruto de la imaginación de la propia artesana o de la de aquellos que le enseñaron a amasar el pan. Algunos, por su forma, reciben el nombre de media luna, otros se parecen al plátano y también hay otros con el aspecto de gorra de obispo. El plátano. Este es el final del amasijo, la levadura para el próximo amasijo. Ahora esto se coge, se deja quietita y cuando vuelve a amasar se pone de remojo y se hace el reciente con esto, y cuando está el reciente suelto se hace la levadura y después se amasa. Ahora voy a arreglar el barredero para barrerlo. Cuando la masa está preparada, el pan ya se puede meter en el horno, pero Catalina debe sacar las brasas y la ceniza de su interior con el barredero. Es muy importante cerrar las dos comunicaciones que tiene el horno con el exterior para que no se vaya el calor. Llega el momento de la cocción. Catalina y Ezequiel introducen en el horno, uno a uno, los panes que han aumentado su volumen por la fermentación de la levadura. Este trabajo lo hacen con rapidez, pues hay que evitar que el horno se enfríe. Ahora se le pone la tapa para que no se le vaya la calor y se guisa el pan. ¿Se ve? Ahora se guisa el pan y no se va la calor. Como el interior del horno está muy caliente, los panes se cuecen enseguida. Catalina y Ezequiel conocen el punto justo cuando el pan está cocido y hay que sacarlo del horno. Él mismo lo dice. A la vez que está, el color lo está diciendo que está guisado. Mientras Catalina saca los panes con la pala, Ezequiel los limpia con un trapo para quitarles la ceniza y brasas que se hayan podido pegar a su superficie. El pan ya está cocido. Una buena forma de degustarlo es, precisamente, con el queso majorero. Aunque el gofio ha sido la forma tradicional utilizada por los canarios para ingerir los cereales, aquellos panes que antaño se hacían una vez al año, hoy, algunas familias como la de Ezequiel y Catalina los siguen elaborando cada 15 días para su propio consumo.